esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Charlie de ABC Bitcoin con información importante sobre Bitcoin y sobre criptomonedas. Hoy, 1 de octubre del 2021. No. Esa no es mi intro. Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos un día más a tu programa, donde vamos a analizar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas. Esa intro es patentada del maestro Jaime. Lo que yo creo que no es patentada es la estrategia, porque nos la está dando gratis. Y por supuesto, nosotros cuando veo que algo sirve, yo intento copiarla y quisiera copiarla al 100%, porque como tú sabes, estamos en una tendencia alcista en el canal. Y también hay tendencia alcista también en los haters. Tenemos ya haters. Ustedes ya los han visto por ahí, los han leído. Y pues nada, simplemente recalcar lo que siempre digo al inicio de cada programa. Que si eres antiguo en el canal ya lo sabes. Pero como siempre hay gente nueva y yo creo que no escuchan bien. Y yo simplemente soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime. Esta estrategia no es mía. Y tampoco soy trader profesional, simplemente estoy transmitiendo algo del conocimiento que he podido yo absorber de seguir casi 3 años a Jaime. Entonces, si te puede servir algo de lo que te digo, pues excelente. No deberías tomar la información como un consejo de inversión. Y recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Dicho esto, vamos a pasar al chat. Y si me ayudas a confirmar el audio y el video, yo estaría encantado y muy feliz de poder leerte. Vamos a ver quién me acompaña esta tarde. A ver, ¿dónde estamos? Por acá, me das un segundito. Ok. El primer comentario, Jaime Lara, como siempre, me jodiste la vida, dice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está en México, Jaime. Morfeo dice, muchas gracias, quiere criptomonedas, está en Perú, Morfeo. Amaury Castillo, José Antonio EP, ahora esperar la caída, dice, vamos a analizarlo, porque si viste la miniatura, y yo espero que no te confunda la miniatura, vamos a ver qué es lo que tocaría en teoría hacer. MS Pocho y María, un día más desde Uruguay, muchas gracias por acompañarme. Eduardo Jael López, Francisco Vistalli, Dan Peña, también otra vez Dan Peña, el que lo manda a cero a Bitcoin, está en Cuba. Diego Bocarelli, muchas gracias, vamos al punto, dice, no quiere perder tiempo el estimado Diego. Jaciel Pereira, Juan Hernández, listo para estudiar. Sebastián Perines, dice, está en Argentina. Daro, un día más, muchas gracias por acompañarme. Alejandro Guerrero, Francisco Garrido, audio y video bien, me dice Francisco, muchas gracias. Jubert Rodríguez en Venezuela. Y parece que estamos pandilla completa, dice. En 40,000 no querían nada, dice Irán Millán. Sí, es lo que siempre pasa, ¿no?
Pero creo que vamos aprendiendo y eso es lo importante. Recuerda que nadie nace experto y trader mucho menos. Nosotros estamos acá en un proceso de aprendizaje y si no compraste o se te fue el tren esta vez, yo creo que no tienes de qué preocuparte. Bitcoin siempre te va a dar oportunidades y vamos a analizarlo. Fíjate tú, estamos ya en el gráfico diario de Bitcoin y se ha movido espectacularmente. ¿Recuerdas tú que ayer yo te decía que andábamos buscando esta parte? Esta zona andábamos buscando nosotros para estar dentro del mercado. Y afortunadamente cuando tomamos la decisión correcta de meternos en esta zona, cuando detectamos la zona de compra, obviamente la vimos en el gráfico de 4 horas. Pero estamos dentro del movimiento alcista de Bitcoin en el gráfico diario. Fíjate tú, tenemos patrón de rebote. Le falta desarrollo al patrón de rebote. El precio ha subido mucho. Y ahora mucha gente está diciendo short. Y lamentablemente tengo que comentarte que esta estrategia no te dice cuándo puedes meterte en short. ¿Por qué? En este caso al menos, cuando tenemos por desarrollarse todavía una gran parte del patrón de rebote, cuando lleva fuerza este rompimiento, incluso está rompiendo el punto de control, rompió las medias móviles, y que va a haber un retroceso, eso es innegable, tiene que haber un retroceso. Pero ese retroceso nosotros vamos a tratar de verlo para incorporarnos a este movimiento alcista. ¿Cómo es el movimiento alcista? Mientras el precio hoy cierre por encima de las medias móviles, nosotros vamos a considerar ese precio alcista. ¿Sí? Entonces, en el gráfico diario, obviamente, si quieres comprar aquí, la respuesta va a ser no, porque ya la zona de compra fue antes, cuando tomamos la decisión. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tendrías es que estar protegido, tendrías que incluso protegido con un porcentaje más de ganancia, pues si tú quieres, o en su defecto tomar ganancias. Vamos a ver en el de 4 horas, porque nosotros aquí es donde detectamos la zona de compra. Si tú quieres, a la gente que aún no ha comprado, fíjate tú lo que ha hecho el precio de Bitcoin. Si tú me dices que te vas a meter en short aquí, y yo no soy nadie para decirte que no, fíjate tú que llevamos fuerza y direccionalidad alcista en el gráfico de 4 horas. Acá estamos llegando a la zona, bueno, ya estamos en la zona del máximo anterior, por lo cual zona de compra no es. Sí, pero hay una diferencia en que no sea zona de compra a que te metas en short. ¿Y por qué te digo? Porque primero porque no tenemos la configuración ni la seguridad de que el precio va a caer a partir de ahí. Lo que sí sabemos es que en algún momento se va a dar un rango o caída. En algún momento. Sí. Y eso vas a poder verlo tú cuando se gire este monitor y se gire de igual manera el ADX. Entonces, con esa debilidad, probablemente tú quieras o desees meterte en short. Yo no le hago short y te lo dije ayer. No sé si tú recuerdas. Ayer que te decía, yo no le hago short a Bitcoin porque aunque esté en esta tendencia bajista, fíjate tú qué pasó antes. Y te había mostrado en el gráfico diario lo que pasó antes. Y lo que pasó con las personas que se metieron aquí en short. Yo te mostré ayer, ¿verdad? Acá era. Porque la gente se confunde. La estrategia es a la media para seguir cayendo, ¿verdad? Fíjate el rebote. Y la configuración que tenemos abajo. Esto te lo dije ayer. El rebote hasta la media para seguir cayendo. Pero este es el segundo movimiento. ¿Cuál era el primer movimiento? El rebote. Para seguir cayendo es el segundo movimiento. Entonces, nosotros vamos a aprender la operativa. Aparte de los patrones, la operativa. Y la operativa es tomar el riesgo en la zona que me da para tomar ese riesgo. Proteger y luego que haga el precio lo que sea. Cuando yo estoy protegido no me interesa. Si sube más, bienvenido sea. Pero aquí, como te cuento, hay gente que se metió en short porque dijo ya tocó la media y aquí es short. ¿Verdad? Aquí es short.
y perdieron, por ahí vi un mensaje que me dejaron que habían perdido 2000 y etcétera, justo en esta parte, por adelantarse a la estrategia. La estrategia no es esa, la operativa es diferente, como te la acabo de contar. Y justo en este momento vamos a hacer eso. Ahora, ¿qué pasa con la gente que ya compró? Los que se metieron aquí, por ejemplo. Vámonos al gráfico. Los que hicimos la compra ahí. ¿Qué hacemos ahí? ¿Tomar ganancias? ¿Volver a comprar o proteger? En mi caso, yo podría proteger ya un poco más arriba el trade. Si tú quieres, déjame ver acá cómo estamos. Con un porcentaje, proteger el trade. Déjame medirle acá. Sí, ir subiendo el stop loss. Yo, por ejemplo, le subiría a los 44,000, por ejemplo. Le subiría para ir asegurando ganancias. Y si el precio se desploma, adiós. Sí, me quedo en USDT con un poco de ganancias y no ha pasado nada. Ahora, ¿qué es? Otra operativa sería tomar el 50% de ganancias. También puedes tomar el 100%, eso ya depende, pero yo te digo lo que yo suelo hacer, el 50% de ganancias y protegido acá con ganancias también, la otra parte. ¿Qué es lo que puede pasar? Obviamente puede subir o puede bajar, aquí nosotros no sabemos lo que haga Bitcoin, pero lo que sabemos es que ahí no compramos. Entonces tú decides si tomas tus ganancias, tomas ganancias parciales o simplemente proteges el trade. Porque tenemos fuerza todavía en el gráfico de 4 horas. Esa es la operativa que yo suelo hacer. No sé si está comprendido lo que se va a hacer. Compras y ya no. Nosotros siempre vamos a esperar ¿qué? Para entrar en compra. El retroceso. El retroceso. Si aquí sube un poco más, rompe este punto de control con fuerza. Y en el retroceso tenemos que entrar nosotros. Aquí no. Pero capaz que al mismo precio después, sí. Cuando se dé el retroceso y nos dé un patrón en 4 horas otra vez. Recuerda que el precio de Bitcoin se mueve de manera cíclica. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Si estás dentro, bien. Si no estás dentro, y yo diría que debes de esperar un retroceso para poder incorporarte al movimiento. Por supuesto que muchas veces no te da este retroceso. Porque esto vas a decir, es que si no me da el retroceso, ¿qué hago? Nosotros nunca vamos a saber cuándo se va a dar el retroceso. Pero si es que tú tienes FOMO y ya no aguantas las ganas de entrar al mercado y te va a dejar, puedes hacerlo en 1 hora. Cuando se dé el retroceso en 1 hora, buscar tu entrada con el riesgo que eso implica. O sea, tienes que saber que a menor temporalidad el precio es más volátil. Entonces, te lo dejo ahí de tarea a ver qué es lo que tú vas a hacer. Idealmente yo tradeo, yo compro y vendo en el de 4 horas. Porque en esas temporalidades la estrategia es mucho mejor y más fiable. Ok, vamos a ver qué dice acá. Dice, Nico dice, pero no te diste cuenta que jamás dicen aquí se compra. Ah, pero escuché 80,000 veces aquí no se compra. Bueno, parece que Nico no estuvo en los streamings donde decíamos que vamos a comprar al menos una parte del capital en la zona baja. Deberías ir a ver esos streamings, mi estimado amigo, donde nosotros sí decíamos que era una zona de compra y no porque sabemos que va a subir, sino porque el stop loss es pequeño. O sea, está ahí, me imagino que está unos 2 días antes. Tú puedes ir a verlo. Me dice acá Alejandro Guerrero Avax, dice, preguntas sobre el análisis de Bitcoin. Dice, yo no entré en nada, no gané nada, veo siempre los videos, dice. Claro, tienes tú que tomar tu decisión. O sea, recuerda que tú eres el que le da el botoncito de comprar o al botón de vender, mi estimado. Bueno, acá puedes poner la canción de intro, dice. En el grupo de Telegram tenemos la cancioncita. Si alguien desea, puede unirse al grupo de Telegram. El link está en la descripción de este video y es totalmente gratis. Bueno, aquí parece que no hay... ¿Hasta dónde retrocedería? Dice Claudio S. Fíjate que nosotros tenemos zonas de volumen importante, zonas altas de negociación. Y precisamente Bitcoin está en una de esas zonas.
Sí, está justo en esta zona en el gráfico de 4 horas, por lo que en teoría el precio debería romper y apoyar aquí. Sí, porque ya también hacen unas preguntas, dicen ¿hasta dónde va a subir? Nadie te va a decir hasta dónde va a subir, o si te dicen te están mintiendo, y tampoco te pueden decir si a partir de aquí ya va a caer y hasta dónde. O sea, eso es un poco difícil decirlo, por decirlo de alguna manera. Ahora fíjate tú, acorde aquí al espacio que suele Jaime ponerlo para poder ver el perfil de volumen más adecuadamente. Él suele ponerlo aquí con 4, más o menos esta cantidad de valles del squeeze para poder ver acá y que se quede bien acomodado el perfil de volumen, porque si yo me muevo, fíjate tú que también se mueve. Entonces de eso me han preguntado varias veces, ¿y cómo le ponemos? Yo he visto a Jaime que le deja más o menos así, como tú lo estás viendo en este momento. En ese caso, fíjate tú, ha roto el perfil de volumen si tú quieres, y el precio va a retroceder. En teoría sería, siempre nosotros cuando ya tiene una tendencia el precio, nosotros vamos apoyándonos sobre la media marrón. Sí. Entonces, atentos ahí, atentos. Son zonas, lo que podemos ver con la estrategia, zona de no compra. Esperar que el precio se desarrolle y nos dé más adelante el siguiente patrón de compra. Eso es lo que podemos hacer, porque el precio inclusive puede quedarse aquí en rango. O sea, puede quedarse aquí y darnos la oportunidad, mientras baja esto, la oportunidad de compra después. Sí, por eso hay que tomar las decisiones en el momento en que hay que tomarlas, y después ya simplemente nos queda esperar, ya no nos queda de otra. Porque si te metes en compra en ese momento, corres un alto riesgo de perder el trade. Dice acá, ¿por qué Jaime habló de un bull trap? Dice, le escuché hablar del bull trap, pero déjame ver. Creo que se refería a esto en el gráfico diario. Yo la verdad no estoy seguro de lo que del bull trap. Tal vez lo dijo en el gráfico diario o en el gráfico semanal. No recuerdo la verdad en cuál gráfico decía Jaime. La verdad no recuerdo, mi estimado amigo, en cuál dijo el bull trap. Y yo simplemente voy viendo el próximo movimiento que hace Bitcoin. No tengo tanta experiencia como para especular como Jaime, te soy muy sincero. Y voy viendo el próximo movimiento. Aquí todavía le queda rebote. Estoy dentro del mercado, protejo y listo. O sea, eso es lo que yo te puedo decir. Dice acá, Miguel dice, sería hermoso que se quedara en rango. Por supuesto, porque ahí nos va a dar otra probabilidad de que sea alcista. Dice, hay probabilidad que baje a 43, me dice el amigo Carlos. Recuerda que este mercado es de probabilidades y siempre va a haber probabilidades para que se vaya para arriba y probabilidades para que se vaya para abajo. O sea, sí hay probabilidad. Si alguien te dice que la probabilidad de que Bitcoin toque los $30,000 es 0, te está mintiendo. Siempre hay la probabilidad de que baje y suba. Ahora, nosotros no sabemos. No te puedo yo decir a ciencia cierta que sí va a bajar o que no va a bajar. Leo en este momento lo que me va diciendo el mercado. Y lo único que me dice aquí es que aquí no compre. Sí, acá me dijo que compre. Es lo único que puedo saber. Y es lo que les voy comentando. Vamos a ver, me parece que quieren... Llegó atrasado, dice acá Dagoberto. No hay problema, puedes retroceder y verlo. Vamos a ver, creo que quieren criptomonedas. Aunque yo pienso que están todas muy parecidas. Vamos a ver a Celo. Bueno, no todas, el 90%. Celo dice acá. CLR ya la tengo anotada. EOS habrá mejorado, dice. Vamos a ver a EOS. Le está haciendo short a 50x a 48 en 48,000, dice el amigo Rata. Perfecto. Me pregunta si toma ganancias. Yo creo que esa pregunta deberías hacértela tú mismo, porque es grave pedir opinión a un youtuber, porque recuerda que no son consejos de inversión, simplemente te doy la visión de lo que yo poco a poco he ido aprendiendo algo de Jaime, simplemente. Vamos a ver a Omi, dice por acá.
Divergencia alcista, ADA en diario, dice Camilo Saavedra. Déjame ver ADA. Correcto. Vamos a ver Matic también. Ya está. Oh, mire, ¿sería que puedo ver a Matic? Sí, ya está anotado Matic. Cake también, vamos a ver Cake. ¿Cuál más está por acá? Rune también. Perfecto. Chileno dice, lo ves ahí, dice. XRP. Ok, ya está anotada Omni. En AdSense dice. ¿Qué es AdSense? No sé qué es AdSense. Diario y semanal. Ok, vamos a ver. Cross también me piden por acá. XMR no entró por miedo, dice. Y IOTA. Bueno, aquí ya tengo anotadas como 15 criptomonedas. Y desde luego, si te gusta este tipo de información que compartimos, me podrías regalar un tremendísimo like. Agradecido por los likes. Vamos a ver. Me pidieron ADAO en un mensaje, un comentario que me dejaron, pero aquí está frente a Ethereum, no está frente a una criptomoneda estable. Entonces, muy complicado esto. Analizar frente a Ethereum. Dice, amigo Teotokos Job, dice BNB y KLB. Vamos a ver. Binance Coin y KLB. En 4 horas, dice, pensó que Bitcoin llegaría a 45,000 y pasó de largo. Por supuesto, es que Bitcoin, hay que conocer a Bitcoin. Por eso es que hay que ir protegiendo el peor escenario. Yo creo que el peor escenario, ganar más, no es. Entonces, si tú estás protegido para una eventual caída con un stop loss, yo creo que estamos perfecto. Vamos a ver BNB y KLB, dice, a ver, espérame, por acá tengo BNB. No sé, vamos a ver. Yo creo que hicieron un movimiento alcista la mayoría de criptomonedas. Fíjate tú, es el mismo análisis de Bitcoin. Mismo análisis, zona de compra no es zona de compra. La compra era antes y en 4 horas igual. Para incorporarse al movimiento, por lo menos el retroceso en 4 horas. Y hay que estar atento. O en su defecto, si es que estás dentro, lo que te dije, las opciones. Tomar ganancias parciales, tomar ganancias totales o proteger. O sea, aquí no hay más. Compras, imposible comprar ahí. KLB también me pedía. En KuCoin está esta cripto. Sí, a ver, vamos a ver el diario. En el diario está haciendo el rebote, apenas está confirmando, por lo que pensaría que tendría la opción de llegar a la media para seguir cayendo. Este es un movimiento bajista, es para seguir cayendo ahí. Y en 4 horas, lo mismo. Si es que en el diario va a ser todo ese rebote, aquí tendrías que esperar una confirmación en el de 4 horas e incorporarte a ese movimiento. Compra ahí en el de 4 horas tampoco, o sea, aquí no se compra. No se compra, y probablemente en todas las criptomonedas que revise te voy a decir lo mismo. Así es que ya pasó el tiempo. Los que no compraron, simplemente esperar la próxima oportunidad, que obviamente se va a dar. Obviamente se va a dar. Seller dice, yo le había dejado alcista esta criptomoneda y yo me mantendría alcista aquí. Yo me mantendría alcista porque la tendencia es alcista, fíjate tú. Vamos a ver el gráfico diario. Ajá, en el diario sí no me gusta. Fíjate tú. En el diario no me gusta. Tiene patrón de rango o caída. Y ahí lo único que puedes operar es un rango. Pero rango caída, es peligroso operar eso en 4 horas. Pero está en una zona de arriesgar también. O sea, aquí puedes comprar y poner un stop loss pequeñito. La zona alta sería la zona de toma de ganancias. Dice la amiga Daisy Smith, dice, con estrategia o sin estrategia, dice, cuando rompe o cuando apoya, siempre que compro pierdo. Tú eres ejemplo que el alumno supera al maestro, me dice la amiga Daisy. Muchísimas gracias. Esas palabras
para mí me parecen muy exageradas, si te doy mi opinión. Pero la verdad es que me he disciplinado bastante en seguir. Recuerda que yo estoy mucho tiempo siguiendo ya a Jaime y he absorbido su contenido bastante. Y yo recuerdo en los inicios, yo veía 2, 3, incluso 4 veces los mismos videos para ver el por qué Jaime decía eso. Porque, bueno, a mí me gusta bastante la estrategia. Y simplemente quise copiarla, o sea, ese es el punto, quise copiarla y estoy en esa etapa, estamos en un proceso de aprendizaje, no creo que conozca el 100%, recuerda que la experiencia te da, el tiempo que has estado operando te da la experiencia necesaria, entonces vamos en el camino, yo creo que estamos en la recta para poder salir, si tú quieres, con un proceso exitoso luego de esto, y lo poco que aprendo pues les comunico a ustedes porque recuerdo que hay muchas personas que quieren aprender esta estrategia, pero Jaime no tiene las bases, no las ha explicado. Tiene su forma de explicarlo en cada programa, pero no tiene el contenido que yo les he presentado aquí, que lo fui armando a sí mismo, según lo iba descubriendo. Iba armando esta lista que tú la conoces y si no la conoces puedes ir a verla. Está todas las partes básicas de la estrategia. Está enfocado 100% en lo que Jaime enseña. Siempre iba investigando eso y está plasmado ahí. Ese trabajo es por lo menos tiene un año de trabajo. Todo lo que ahí te comparto de manera gratuita. Simplemente que me dejes tu like. Es simple, nada más. Así es que muchas gracias a la amiga. E incluso me dio un super chat para decirme eso. Muchísimas gracias. Totalmente agradecido. Eso para Seller. Vamos a ver a Celo. También me habían pedido. Perfecto. Y con muchas ganas más. Vamos a seguir haciendo estos programas. Espero que te guste la información. Vamos a quitar esto. Bueno, aquí está el análisis en diario. Me imagino que hicimos de Celo. Sí, fíjate. Nosotros vemos la direccionalidad. La dirección principal. Y nosotros vimos acá que no se compra en la parte alta, se da el retroceso. Y aquí idealmente yo me abstendría de comprar, por ejemplo. Porque yo tengo el gráfico diario todavía por retroceder. O sea, el patrón de retroceso todavía está ahí. Vamos a quitarle. Fíjate tú, todavía en Celo. No digo que no pueda subir, pero la probabilidad más alta es que se dé todo el retroceso. Y es lo mejor esperar todo esto. Posiblemente aquí el precio se detenga, te haga un pequeño rango. Y después, sí, nos dé la confirmación para poder entrar cuando se desarrolle todo el retroceso. Hay que tener paciencia porque si tú te fijas, aquí está subiendo y por supuesto la probabilidad de que de aquí siga subiendo existe. Pero es menos la probabilidad de que haga eso. Entonces yo para minimizar el riesgo, siempre tengo que esperar el patrón completo en el diario. Sí puedes operarlo en 4 horas, pero ya te repito, es complicado. Y con el patrón que tienes en 4 horas, y ya no es una zona de compra. La zona de compra era acá igual. Cuando se te da la confirmación del patrón de rebote. ¿Sí? Perfecto. Zona de compra en Celo. No es zona de compra en este momento. Acá dice, tiene un bot, dice, les comparto, tiene compra y venta alertas, estocástico, bot, stop loss, calcula el trade y el porcentaje, les paso link, dice acá el amigo Rata. No sé, bueno, complicado esas situaciones. Yo creo que mejor deberías ponerte a estudiar, mi estimado amigo. Estamos con Celo, eso para Celo. Vamos a ver a EOS también. EOS. No recuerdo cómo dejamos a EOS. Bueno, le dejamos incluso en el rebote. Recuerda que yo ayer te había dicho que si Bitcoin hace el rebote y el movimiento que pensamos, van a confirmar. Ahí está el rebote de EOS, se está dando. Aquí la duda era por el punto de control que pasó, como que no existe nada, porque recuerda que en el futuro no existe esto. Simplemente es una zona donde antes hubo la mayor negociación. Entonces EOS ha pasado, está con el patrón de rebote confirmado. Y no es que de aquí va a irse recto a la media marrón, no. Pero
lo que sí puede pasar es que llegue a la media marrón para seguir cayendo. Pero como llegue, puede ir así, puede hacer esto. ¿Sí? Entonces, atento ahí, zona de compra, obviamente no, y en 4 horas tampoco. Sí, aquí ya desarrollado esto, y yo creo que no son zonas de compra, las zonas de compra son antes. Aquí esperar si es que apoya sobre la media móvil, esperar que te dé el patrón de entrada. Sí, o sea, hay que esperar un poquito todavía. Los que no compraron, a peinar la gata, como dice nuestro tío Jaime, por lo menos un par de días, a ver qué es lo que pasa. Me pidieron OMI también. Perfecto, muy bien. Vamos a ver el diario. Fíjate tú, lo mismo que te dije de la otra criptomoneda. Hay mucho riesgo en operar este rango que se está haciendo. Sí, se está haciendo un rango aquí. Por lo que el rango se puede operar, pero con el riesgo que implica operar este patrón del gráfico diario. Ese es el que no me gusta. Que todavía le queda retroceso y tenemos direccionalidad bajista todavía. Parece que se va a poner con pendiente positiva, pero el patrón no está ahí de subida, es el rango caída. Entonces, zona de compra y ya no, obviamente. En el de 4 horas era ayer la compra también. ¿Sí? ¿Y por qué aquí? Por el stop loss, como ya lo habíamos visto. Se podría haber hecho este trade, pero en este momento ya no son zonas de compra. Ya no es zona de compra ahí tampoco en celo. Simplemente proteger si vas dentro o incluso tomar ganancias. No, esta es OMI, perdón, es OMI. Vamos a ver a ADA. ADA. La más analizada del canal me parece que es ADA. Vamos a ver, por acá le tengo. Sí, acá está ADA. Justamente habíamos visto el rebote que se iba a dar en ADA también. Y está dándose. Zona de compra sobre la media, imposible que pueda comprar ahí. Porque recuerda que es para seguir cayendo. Si estás dentro, simplemente protégelo. Protégelo o toma ganancias. Eso es lo que, bueno, con lo que empecé el programa. Sí, aquí zona de compra no, ya idealmente ya no es eso en ADA. Y vamos a ver a Matic. Cuando está en la parte baja, dicen que se va a cero, ¿verdad? Eso ya creo que lo sabemos de memoria. Matic, lo mismo, es el mismo patrón. Lo mismo. Exactamente igual. Nada que ver. Vamos a ver a Cake. Las compras fueron antes. Posiblemente haya algún patrón en alguna cripto que se pueda entrar todavía, pero en estas yo creo que ya no. Hay que esperar, proteger o tomar ganancias. Fíjate tú el análisis hecho ayer nomás. Sí, vimos esta posible divergencia que se formó y el rebote, ahí está, o sea, ahí está el rebote. Ahora esto es para seguir cayendo. Sí, simplemente proteger o tomar ganancias. No hay opción para estas criptomonedas. Y voy a tener que decirte lo mismo, me parece. Rune, lo mismo. La compra era en la zona de compra. Y en este momento ya no. Es para seguir cayendo. Zona de compra, no. En 4 horas está igual. Entonces no perdamos el tiempo. Vamos a ver a XRP. Lo mismo, si tú te fijas es lo mismo. Nada que ver, no es zona de compra. Y vamos rápido para poder analizarles y poder ver esa criptomoneda que aún no ha hecho el movimiento de Bitcoin. Me pidieron Cross, pero no sé cuál es. Tal vez es esta que está en Bittrex. Puede ser esta, no sé, no estoy seguro. Y aquí tendencia bajista, simplemente un rebote para seguir cayendo. ¿Y podrías operar el rebote en el diario? Sí, porque estás en la zona
mínima para el stop loss. Sí, entonces todavía le queda aquí un poquito de recorrido a esta parte roja. Está con pendiente negativa el ADX, es el patrón de rebote, sin embargo el precio no se desarrolla todavía a favor. Entonces sí podrías arriesgarte ahí, calculándole el stop loss. Creo que el stop loss estaría pequeñito aquí, vamos a verle. El stop loss nos dejaría de... por acá más o menos. No es tan pequeño, te cuento. El stop loss de un 28% lo tengo ahí. Sí, yo creo que más bien ver otra opción. Está muy grande el stop loss. No entraría yo en cross. XMR. Monero. Perfecto, Monero. ¿Cómo le fue a Monero? El mismo movimiento de Bitcoin se ha desarrollado. Y esta es una zona de no compra. Zona de no compra. Ok, zona de no compra. Vamos a ver IOTA también. Ajá. Lo mismo de IOTA. Fíjate tú, el precio rompió ya. Decíamos el primer movimiento, el rebote. Lo mismo que está haciendo Bitcoin, está haciendo IOTA. Y la zona de arriesgar, obviamente ya pasó. Ya lo mismo que te digo de las demás criptomonedas. Siento ser muy repetitivo, pero no hay otra opción. No te puedo decir algo diferente. Dice acá Víctor Miranda, EOS. Está revisada EOS, mi querido amigo. Dale para atrás. Dice DYDX. Por ahí leí que tiene entrada DYDX en 4 horas. SEC también dice. Vamos a ver SEC y a detectar esa criptomoneda que aún no sube. Esa sería la tarea. Dice el amigo Kegus Gamer, dice, hoy eres el alumno de Trading Latino y ya crea tu propia estrategia con tus indicadores. No que enseña bien si estás pagando. No que enseña bien si estás pagando. No te entiendo, pero yo he sido muy enfático en decir que no voy a crear nada mío porque ya existe algo que funciona. Y que tú sabes que funciona, me imagino que sí. Entonces, ¿para qué voy a inventar algo? ¿Para qué me voy a inventar el agua tibia? Se dice en mi país, más o menos. Voy a tratar de copiarlo mejor y esa es mi tarea. Y en el aprendizaje también les iré contando alguna cosa para la gente que le guste estudiar acá. Dice YFI2. También vamos a ver YFI2. Casper dice. Aquí me dice Coti también. Vamos a ver. AXS. AXS se fue to the moon. Y vamos a ver. Acá AVAX. Exacto. Acá el amigo Titor creo que está de acuerdo conmigo. Dice, ¿para qué reinventar la rueda? Perfecto. O sea, si tú quieres crearte una estrategia tú mismo, tienes todo tu derecho. Y no me voy a oponer a eso. Dice Atom también por acá. Nos vamos a 37 en una sola vela, dice. Maravilloso, porque vamos a poder comprar más. No hay ningún problema si cae Bitcoin. También ha notado Uni. Vamos a ver. Vamos con este segmento de YDX. Recuerda que puedes dejarme tu like, que será muy agradecido. Eso ayuda bastante a los que estamos creando contenido en YouTube. Yo no lo sabía, por eso antes no te lo pedía, pero luego investigué un poco y sí, es lo que hace que los videos se muestren a más personas. Así es que no seas egoísta, tiene que otras personas también quieren aprender y todavía no conocen el canal. Así es que muchísimas gracias por ese like. Sí, fíjate tú, nosotros estamos esperando este retroceso que está dibujado acá y que se ha dado más adelante. Sí, entonces eso nosotros no podemos anticipar cuándo exactamente puede suceder, pero nosotros lo que tenemos que hacer es esto. Cuando vemos estas oportunidades, estar atentos aquí. Atento con DX cuando se te dé lo más cerquita de la media. Recuerda que todavía tiene direccionalidad bajista y pendiente negativa. Yo creo que sí puede bajar un poquito más. Y ahí estaríamos viendo la opción
la opción de compra en 4 horas. Sí, recuerda que en el diario me parece que no tenemos historial en el diario y por eso está complicado. Ahí ya se me puso otro panorama ahí. Porque si en el diario no tengo el historial, es complicado saber dónde podría detenerse el precio. Aquí lo único que veo es que es una tendencia alcista, ¿sí? Pero aquí no sé dónde puede detenerse el precio. Complicado. Ese de 4 horas te puede dar cierta información con la incertidumbre. Y este gráfico de la temporalidad más alta es importantísimo. Entonces, personalmente, no operaría yo CISX por la falta de información en el diario. Está muy nueva, pero lo que ya te dije en 4 horas está bien, pero yo no compraría. Vamos a ver a SEC. SEC. Y esta, ¿por qué no tiene historia? Bueno, ya hemos hecho el análisis, rebote para seguir cayendo. Mientras esté debajo del punto de control, nosotros vamos a especular que el precio es para seguir cayendo. Perfecto. Ahora va a ser otra historia cuando aquí esta criptomoneda rompa y apoye aquí. Recuerda que tampoco tenemos mucho historial, pero por lo menos esperaríamos que se ubique el precio por encima de las medias móviles. Sí, yo no operaría eso y con lo que puedo ver. YFI2. Si es que estás dentro, también lo que te decía, tomar ganancias es una buena opción también, si es que pudiste sacarle algo. YFI2 está empezando a subir. Yo le dejaría alcista. Yo le dejaría alcista a esta criptomoneda, porque aquí nos falta todavía un poco de desarrollo. El precio está subiendo. Si bien es cierto, está en la zona más complicada aquí, por lo cual es un filtro importante, como te acabo de decir. Vamos a ver en 4 horas, a ver cómo está. Ajá. Sí, en el gráfico diario estamos complicados. Aquí lo que podríamos esperar para una compra mejor sería en el retroceso del gráfico de 4 horas. O sea, idealmente ya no se compra aquí, la compra era antes. Lo mismo que las otras criptomonedas. Yo me abstendría igual. El diario no me gusta, que está tocando la zona de volumen importante. Si rompa y apoye, perfecto, mucho mejor. Vamos a ver a Casper. Casper dice en OKEX. Perfecto, un movimiento parecido. Se está dando el rebote en el gráfico diario. Y ya llegando a estas zonas, ya no son zonas de compra. Entonces, no, la compra era antes. Y ya no se puede comprar ahí esa criptomoneda. Está muy cerca de la zona de peligro, digamos. Eso para Casper. Ahora vamos a ver. Coti me dicen. Coti es alcista y estamos esperando el retroceso, fíjate tú. No podemos meternos ya con un monitor desarrollado, ¿qué te digo? Un 90% tal vez. De esto no estamos seguros, pero para evitarnos cualquier imprevisto, esto simplemente le actualizamos y vamos esperando. Por eso te decía que tener paciencia es importante. Aquí, cuando venga el retroceso, esté sobre la media, ha cumplido el retroceso y toca el punto cero el monitor y todo lo que tú ya sabes, vamos a ver la opción de incorporarnos a COTI. En este momento, ese patrón para mí no es de compra, es mucho peligro comprar ahí. Y aquí AXS, que es uno de los mejores trades que hicimos, bueno, que hice, fíjate tú. La estábamos siguiendo desde hace días con el análisis y te dejaba alcista y te dejaba alcista y la vimos otra vez, te dije otra vez alcista, no cambio y hasta que se da. Hasta que se da y por supuesto y ya es una zona de toma de ganancias bajo mi humilde punto de vista. Entrada ahí imposible. En 4 horas tal vez quieras incorporarte luego del retroceso. Lleva fuerza y direccionalidad todavía, pero luego del retroceso para incorporarse a AXS. AXS en el semanal a mí ya no me gusta. AXS en el semanal está de miedo. Yo ahí me abstengo de... O sea, para acumular no.
AVAX. Vamos a ver AVAX. Por aquí parece que, bueno, tampoco. Por el gráfico diario, yo me espero a que retroceda todo en el diario. Sí, lo que te dije en las otras. Probablemente yo no vea ahí de aquí, suba to the moon y me pierdo la oportunidad de operar AVAX. Pero si me pasa eso, no importa porque hay 10.000 criptomonedas más. O sea, no hay ningún problema. Pero quiero operar con la mayor certeza, con la mayor probabilidad de éxito. Entonces por eso en el gráfico diario dejo que se desarrolle tranquilamente ese rango o caída. Vamos a ver Atom también. Parece que subió bastante Atom. Así justamente lo mismo. Me falta un poco a lo mejor para el día... Ahora estamos viernes. Tal vez para el día lunes voy a revisar Atom. A ver si es que ya me da la oportunidad. Todavía no, todavía lo mismo. Falta un poco que se dé el retroceso. Vamos a ver Uni. También le metí el diente un poquito a Uni. Pero yo salí de Uni. Fíjate tú, este es el análisis que llevábamos en el gráfico diario. Alcista. Se dio alcista. Yo aquí hice un trade pequeñito. Y estoy fuera de Uni. Pero zona de compra obviamente ya no. Lo mismo que te dije de las demás criptos. Déjame verle en 4 horas. Sí, aquí probablemente vas a ver una divergencia bajista que, bueno, no está tan clara. Pero que se está formando. O sea, aquí se va a formar. Y lo ideal sería esperar que se dé el resultado de esa divergencia. Y esperemos que el precio no caiga del punto de control. Para que te incorpores al movimiento. Luego de esto que se dé todo. O sea, paciencia simplemente. Eso es lo que te podría decir. Dice el doctor Ricardo, dice IDEX. Voy a anotarte esta criptomoneda más. Pero quiero ver los likes. ¿Cómo están los likes? Ah, por cierto, también déjame comunicarte que vamos a hacer otro sorteo. Recuerda que estamos en el canal en tendencia alcista. Estamos en un bull run directo a esos 10.000 suscriptores. Muchas gracias a ti por suscribirte. Pendiente porque el día domingo en el streaming voy a contarte cómo vamos a llevar la mecánica del sorteo. Lo que sí te cuento es que va a ser importante para multiplicar por 3 tu premio. Vas a tener que crearte una cuenta con el link que tengo de referido de Binance, que te da el 20% de descuento en tus comisiones de trade. Así es que muy atento a eso. El día domingo vamos a ver cómo se va a desenvolver este sorteo que estoy planificando para todos los suscriptores. Dice acá también quiere Luna. Phil. MRD dice en el semanal. Acá le cancelaron un mensaje a Ernesto, no sé qué puso. Ok. Vamos a poner eso. Vamos a ver. Creo que el MRD es porque no le gusta el análisis, no sé si será eso. Pero tranquilo, si no te gusta, hay muchos canales donde te dicen que va a subir o va a bajar. Entonces puedes ir a cualquiera de esos canales si no te gustan los análisis que hacemos acá. En el gráfico diario habíamos dicho que IDEX va a ser un rebote si Bitcoin hace lo mismo. Y en este punto, fíjate tú, en la zona del punto de control, no podemos comprar ahí. No podemos comprar ahí jamás. Veámosle en 4 horas. En 4 horas tampoco es una zona de compra. Estamos en el máximo anterior. No se podría comprar. La compra sería aquí, cuando rompa y apoye. Ahí sí. Entonces todavía no vamos a poder hacer eso. Nelly Jazmín dice: Solana, ¿qué te parece? Me parece que ya se dio alcista. También estamos tarde. Bueno, no estamos tarde porque si bien es cierto, yo no operé Solana, pero nosotros ya la vimos. La hemos visto varios días y la dejamos alcista. Fíjate tú, en toda esta zona le dejamos alcista. Después de 5 días el precio se desarrolla alcista. Entonces por eso es que te digo yo que la paciencia es
y fundamental. Fundamental la paciencia. No sé si vimos Luna, me parece que me pedían también. Es cierto que iba a ver los likes y no vi los likes. Vamos a ver cómo estamos con esos likes. Dame un segundito. Tenemos 270 likes y es el momento de darme like y yo mismo. Un like es importante. Entonces, 453 personas, por favor, déjame tu like si es que te gusta la información y por supuesto para seguir compartiendo estas tardes o noches de estudios con la comunidad, estudiando la estrategia. Luna la habíamos dejado alcista. Fíjate tú, aquí te voy a decir algo que ya les había dicho ciertamente, pero sirve para estudiar, sirve para ir viendo y afinando la operativa. ¿Recuerdas que yo te había dicho que el movimiento de Luna es en tendencia alcista y por eso yo la puse así? Lo más cerquita de la media para arriba, pero y te decía que puedes comprar un poco en esta parte porque cuando se confirme el movimiento, que está confirmado ya, cuando se confirme tú vas a tener que comprar más arriba. ¿Recuerdas que te había dicho eso? Y justamente las personas que compraron aquí una parte están dentro del movimiento. Yo supongo que ya protegieron o tal vez tomaron ganancias, no sé, pero están dentro del movimiento en el mejor precio. Pero esto es algo que nosotros no podemos saber ni podemos ver con la estrategia. ¿Qué es lo que hacemos? Tomar riesgo. Es lo único que podemos hacer y detectamos esas zonas donde podemos tomar este riesgo. Porque nadie está seguro del futuro, nadie sabe lo que va a pasar. Y simplemente localizamos y detectamos esas zonas. Ahora los que están dentro de Luna, perfecto. Y yo creo que aquí ya no es una zona ideal de compra. Déjame ver en 4 horas. Y en 4 horas, al igual que todo el mercado, está ya adelantado el patrón. Y tendrías que esperar el retroceso. El retroceso sobre la media. Para seguir subiendo. Para incorporarte a la tendencia alcista. En este momento, nada que ver. Hay que esperar el retroceso. Perfecto. Eso es lo que tengo que contarte. Espero que me acompañes el día de mañana. Si te gustó la información, ya sabes, un like será muy agradecido de mi parte. Así es que nos veríamos el día de mañana. ¡Chau! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste.